Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. En este video continuamos con la serie de videos del álbum del Mundial de Estados Unidos 1994. En esta ocasión continuamos con el grupo C. Y empezamos con Alemania. Aquí tenemos su clasificación. Alemania calificada de derecho como campeón mundial. Recordemos que Alemania fue campeón en el Mundial de Italia de 1990, ganándole a Argentina 1-0. Y anteriormente así era. Los campeones del mundo calificaban directamente al siguiente mundial. Esta selección fue dirigida por Bertie Box. Y bueno, aquí tenemos la fase de grupos. En el primer partido contra Bolivia ganó 1-0. En el segundo partido contra España empató 1-1. Y en el tercer partido contra Corea ganó 3-2. Sumando así un total de 7 puntos, calificando en primer lugar del grupo. En octavos de final se enfrentó a Bélgica, donde ganó 3-2. Y en los cuartos de final se enfrentaría a Bulgaria, donde caerían 1-2. Y bueno, empecemos. Aquí tenemos el escudo, amigos. El antiguo escudo de Alemania. Un escudo bonito a mi punto de vista. Un escudo correcto. Y bueno, empezamos con los jugadores. Empezamos con el portero Igner. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con los defensas. Pasamos con Helmer, jugador del Bayern Múnich en ese momento. Él empezó a jugar a partir del tercer partido contra Corea, entrando de cambio. En los octavos y en los cuartos ya fue titular. Continuamos con Kohler, jugador de la Juventus. Kohler fue titular indiscutible en todos los partidos. Pasamos con Buchwald, jugador del Stuttgart. Él empezó a jugar a partir del tercer partido. Continuamos con Breme, jugador del Kaiserslautern. Fue titular indiscutible en todos los partidos que disputó Alemania. Continuamos con Siege, jugador del Bayern Múnich. Este jugador no fue convocado a esta Copa Mundial. Continuamos con Lothar Matthaus, jugador del Bayern Múnich. Este jugador fue el capitán de esta selección, siendo titular indiscutible y anotando un gol de penal en los cuartos contra Bulgaria. Continuamos con los mediocampistas. Tenemos a Effenberg, jugador del Fiorentina de Italia. Este jugador solo fue titular en la fase de grupos. Continuamos con Sammer, jugador del Borussia Dortmund. Fue titular en todos los partidos, a excepción de los octavos de final contra Bulgaria. Continuamos con Gaudino, jugador del Eintracht Frankfurt. Este jugador sí fue convocado a esta Copa Mundial, sin embargo no disputó ningún partido, fue banca. Continuamos con Müller, jugador de la Juventus de Italia. Fue titular contra Bolivia y contra España. Contra Corea entró de cambio, no jugó los octavos de final y en los cuartos fue titular. Continuamos con Hassler, jugador de Roma de Italia, titular indiscutible en esta selección. Pasamos con Strons, jugador del Stuttgart. Fue titular contra Bolivia y contra España. Después jugó hasta los cuartos de final, entrando de cambio. Ahora pasamos con los delanteros. Empezamos con la estrella de esta selección, Jürgen Klinsmann, jugador del Mónaco de Francia en aquella época. Fue titular indiscutible en todos los partidos, anotándole un gol a Bolivia, anotándole un gol a España, anotándole 2 goles a Corea y anotándole otro gol a Bélgica, sumando un total de 5 goles, siendo el goleador de esta selección. Continuamos con Riedle, jugador del Borussia Dortmund. Él solo jugó contra Bolivia y contra Corea, anotándole un gol. Después pasamos con Christen, jugador del Bayer Leverkusen.
Este jugador sí asistió a esta Copa Mundial, sin embargo fue banca, no disputó ningún partido. Y por último finalizamos con Köpke, el segundo portero, que de igual forma fue convocado a este mundial, sin embargo no disputó ningún partido. Cabe mencionar al jugador Böhler, que anotó 2 goles en los octavos de final contra Bélgica. Sin embargo, pues no aparece en este álbum. Y bueno amigos, esta fue la selección de Alemania, cayendo en los cuartos de final contra una sorpresiva Bulgaria. Alemania venía como candidato para ser campeones del mundo nuevamente, contando con estrellas como Matthaus y Klinsmann. Pero bueno, tuvo una muy buena participación en esta Copa Mundial, anotando un total de 9 goles. Y bien, continuemos amigos con la Real Federación Española de Fútbol. Aquí tenemos las eliminatorias. A España le tocó en el grupo 3 de Europa, calificando en primer lugar con 19 puntos. Bueno, esta selección fue dirigida por Javier Clemente. Y aquí tenemos la fase de grupos. España en el primer partido contra Corea empató 2-2. En el segundo partido contra Alemania empató 1-1. Y en el tercer partido contra Bolivia ganaron 3-1. Sumando así un total de 5 puntos, calificando en segundo lugar del grupo. En los octavos de final se enfrentaría a Suiza, donde ganarían 3-0. Y en los cuartos de final se enfrentarían a Italia, donde caerían 1-2. Y empezamos con el escudo amigos, muy similar al de Alemania. La Federación Española de Fútbol, FEF, un escudo muy bonito. Y empezamos con el portero, Zubizarreta, jugador del Barcelona. Fue titular en todos los partidos a excepción del primero contra Corea. Y pasamos con los defensas. Aquí tenemos a Ferrer, jugador del Barcelona. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con Camarasa, jugador del Valencia. Él solo jugó contra Alemania entrando de cambio. Y de titular en los octavos de final contra Suiza. Continuamos con Alcorta, jugador del Real Madrid. Fue titular en todos los partidos a excepción del tercero contra Bolivia. Pasamos con Giner, jugador del Valencia. Este jugador no fue convocado a esta Copa del Mundo. Continuamos con Barjuan, jugador del Barcelona. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Y pasamos ahora con Nadal, jugador del Barcelona. Fue titular contra Corea, sin embargo obtuvo una tarjeta roja. Y después jugó hasta los octavos de final contra Suiza y en los cuartos de final contra Italia. Pasamos ahora con los mediocampistas. Empezamos con Pep Guardiola, jugador del Barcelona. Él solo jugó contra Alemania y contra Bolivia, anotando un gol de penal. Pasamos con Vaquero, jugador del Barcelona. No jugó el primer partido. Contra Alemania entró de cambio, al igual que con Bolivia. Y en los octavos y en los cuartos fue titular. Pasamos con Fernando Hierro, jugador del Real Madrid. Fue titular contra Corea y contra Alemania. Contra Bolivia entró de cambio. Fue titular contra Suiza en los octavos, anotando un gol. Y en los cuartos entró de cambio. Continuamos con Guerrero, jugador del Athletic Bilbao. Él solo jugó contra Corea y contra Bolivia. Pasamos ahora con Caminero. Contra Corea entró de cambio. Contra Alemania fue titular. Contra Bolivia también fue titular, anotando 2 goles. No jugó los octavos de final. Y en los cuartos de final fue titular, anotándole un gol a Italia, sumando un total de 3 goles, siendo el goleador de esta selección. Continuamos con Luis Enrique, jugador del Real Madrid.
Fue titular en todos los partidos, a excepción del tercero contra Bolivia, y anotó un gol en los octavos de final a Suiza. Ahora pasamos con los delanteros. Empezamos con Goicoechea, jugador del Barcelona y estrella de esta selección. Fue titular en todos los partidos que disputó España, anotando un gol a Corea, otro gol a Alemania, sumando un total de 2 goles en el torneo. Continuamos con Salinas, jugador del Barcelona. Fue titular en la fase de grupos, anotándole un gol a Corea. No jugó los octavos de final y en los cuartos entró de cambio. Pasamos con Juan L., jugador del Deportivo Gijón. Este jugador fue convocado a este torneo, sin embargo fue banca, no disputó ningún partido. Y finalizamos con el portero Cañizares, jugador del Celta. Este jugador solo jugó el primer partido contra Corea. Y bueno, cabe mencionar al jugador Begiristain, que anotó un gol en los octavos de final contra Suiza, sin embargo no aparece en este álbum. Y bueno amigos, esta fue la selección de España en el Mundial del 94, cayendo en cuartos de final contra la subcampeona Italia. Y bueno, tuvo una buena participación, sumando un total de 10 goles. Y como pudieron ver, pues el único jugador que aparece en el álbum y que no asistió fue Giner, acertando así Panini en la mayoría de jugadores. Y bueno, continuemos. Y bien, continuamos con la Asociación de Fútbol de Corea del Sur. Aquí tenemos las eliminatorias. A Corea le tocó en el grupo 2 de Asia, calificando en segundo lugar, sumando 6 puntos, por abajo de Arabia Saudita con 7. Y bueno, esta selección fue dirigida por Kim Ho. Y aquí tenemos la fase de grupos. En el primer partido contra España empató 2-2. En el segundo partido contra Bolivia empató 0-0. Y en el tercer partido contra Alemania cayeron 2-3. Sumando un total de 2 puntos, quedando eliminados en la fase de grupos. Y empecemos amigos, aquí tenemos el escudo. Un escudo simple pero bonito, es un balón de fútbol dorado con las iniciales de la federación. Y empezamos con el portero Choi. Fue capitán de esta selección y fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con los defensas. Aquí tenemos a Park, titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con Chung. Este jugador solo jugó el tercer partido contra Alemania, entrando de cambio. Continuamos con Pan Keun Kim. Este jugador fue titular en todos los partidos. Continuamos con Hong. De igual forma fue titular los 3 partidos, anotándole un gol a España y también anotándole un gol a Alemania, sumando un total de 2 goles, siendo el goleador de esta selección. Continuamos con Shin. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Pasamos con Gu. Este jugador sí fue convocado a este mundial, sin embargo no disputó ningún partido, fue banca. Ahora pasamos con los mediocampistas. Aquí tenemos a No, jugador del Sanfrecce Hiroshima de Japón. Este jugador solo jugó contra España y contra Bolivia. Continuamos con Moon Sik Choi. Este jugador sí fue convocado, sin embargo fue banca, no disputó ningún minuto. Pasamos con Hyun Seok Kim. Este jugador no fue convocado a esta Copa Mundial. Pasamos con Ko. Este jugador fue titular todos los partidos. Pasamos con Jo Sung Kim, jugador del Bochum de Alemania. Fue titular en todos los partidos de esta selección. Ahora pasamos con los delanteros. Continuamos con Ja. Este jugador jugó contra España y contra Bolivia, entrando de cambio. Continuamos con Seo. Seo entró de cambio contra España, anotando un gol.
Fue titular contra Bolivia y contra Alemania entró de cambio. Continuamos con Wang. Fue titular indiscutible en los 3 partidos, anotando un gol contra Alemania. Continuamos con Jong Hyuk Kim. Este jugador no fue convocado a este torneo. Y finalizamos con el portero Shin, que de igual forma no fue convocado a este mundial. Y bueno, esta fue la selección de Corea, amigos. A pesar de quedar eliminados en fase de grupo, le sacó un empate a España y le dio batalla a Alemania. La verdad, pues sí tuvo una digna representación Corea con esta selección. Y bueno, continuemos. Y continuamos, amigos, con la Federación Boliviana de Fútbol. Y bueno, antes de comenzar quiero comentar esta parte del álbum. En aquella época, Editorial Panini, para ahorrarse hojas y estampas, hacía este formato de poner a una selección en una sola página, poniendo a 2 jugadores en una sola estampa. Regularmente esto lo hacía con las selecciones que Panini consideraba pues más débiles. Y pues la verdad, a mí en lo personal no me gusta este tipo de formato, ya que como que menosprecia a la selección de fútbol. Porque para calificar a un mundial yo creo que ya es bastante mérito para un equipo. Y bueno, Panini pues más que nada para ahorrarse material hacía este tipo de formatos. Después con el tiempo lo dejó de hacer, pero bueno, en aquella época así era. Pero bueno, continuemos. Aquí tenemos las eliminatorias de Bolivia. Le tocó en el grupo B de la CONMEBOL, quedando en segundo lugar con 11 puntos por debajo de Brasil, que sumó 12. Esta selección fue dirigida por Javier Azcargorta. Y bueno, aquí tenemos la fase de grupos. En el primer partido contra Alemania, Bolivia perdió 0-1. En el segundo partido contra Corea, empató 0-0. Y en el tercer partido contra España, perdió 1-3. Sumando un total de 1 punto, quedando eliminados en fase de grupos. Y bueno, aquí empecemos con el escudo. Es un escudo muy bonito, el de Bolivia. Sí, me gusta. Y bueno, empecemos aquí con los jugadores. Vamos a colocar aquí más central la página. Empezamos con el portero Truco. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Ahora pasamos con los defensas. Pasamos con Quinteros. Quinteros solo jugó contra Alemania y contra Corea. Cabe mencionar que en aquella época Panini todavía ponía todos los datos del jugador. Y aquí resulta que tanto Truco como Quinteros son nacidos en Argentina. Fueron naturalizados bolivianos. Y bueno, continuemos. Pasamos con Sandy. Este jugador fue titular los 3 partidos. Pasamos con Rimba. De igual forma, fue titular indiscutible. Continuamos con Peña, jugador del Santa Fe de Colombia. Este jugador no fue convocado a esta Copa del Mundo. Continuamos con Cristaldo. Este jugador fue titular contra Alemania y contra Corea. Sin embargo, contra Corea obtuvo una tarjeta roja y ya no jugó el tercer partido contra España. Ahora continuamos con los mediocampistas. Pasamos con Borja. Este jugador fue titular los 3 partidos. Continuamos con Valdivieso. Él solo jugó contra Alemania y contra Corea, obteniendo tarjeta amarilla en los 2 partidos. Creo que por acumulación ya no pudo jugar el tercero contra España. Pasamos con Melgar. Este jugador fue titular en los 3 partidos. Pasamos con Villarroel. Este jugador no fue convocado a esta Copa del Mundo. Continuamos con
Marco Etcheverry, jugador del Colo-Colo de Chile y estrella de esta selección. Él solo jugó el primer partido contra Alemania, entrando de cambio. Sin embargo, solo jugó unos minutos, ya que después fue expulsado por tarjeta roja. Algo pues increíble, siendo uno de los mejores jugadores que ha tenido Bolivia, y en una Copa del Mundo solo jugó unos minutos sin hacer nada, siendo expulsado con tarjeta roja. Increíble lo de Etcheverry. Continuamos con Castillo. Castillo solo jugó el tercer partido contra España, entrando de cambio. Continuamos con Erwin Sánchez, jugador del Boavista de Portugal. Este jugador fue titular en todos los partidos, anotándole un gol a España, que de hecho fue el único gol que anotó Bolivia en este mundial. Continuamos con Ramallo. Este jugador fue titular los 3 partidos. Pasamos con Álvaro Peña, jugador del Temuco de Chile. Este jugador solo jugó contra Corea, entrando de cambio. Y finalizamos con el portero Darío Rojas. Sí fue convocado a esta Copa Mundial, sin embargo fue banca, no disputó ningún partido. Y bueno amigos, esta fue la selección de Bolivia. No hay mucho que resaltar, anotaron solo un gol en todo el torneo. Y pues Bolivia no es tan recurrente en las Copas del Mundo. Su mejor jugador pues no pudo hacer historia. Y bueno, esto fue el grupo C, amigos, del Mundial de Estados Unidos 94. Así finalizamos este video. Continuaremos con esta serie de videos, estén atentos. Nos vemos hasta la próxima. Coman frutas y verduras.